Bueno, esta vez yo les voy a traer un trabajo que se titula Estudio de un convertidor de energía con flujos y fuerzas no estacionarios. Entonces, básicamente, la presentación va a consistir en una descripción general, el objetivo del por cual se va a tratar este tipo de convertidores, un poquito de antecedentes, más que nada para describir algunas partes físicas, y la metodología con los resultados y las conclusiones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se va a estudiar? Bueno, básicamente lo que yo voy a hacer es que, dado un convertidor de energía, que en este caso voy a tomar un arreglo en dos mallas de un circuito RC, entonces, como vamos a ver, aquí este circuito va a tener unos elementos no transitorios o no pasivos, que son los capacitores. Entonces, las ecuaciones de Kirchhoff, digámoslo así, que son las herramientas que tenemos disponibles para poder, de alguna manera, tener acceso a las corrientes y pues así poder calcular pues cualquier parámetro físico que nosotros queremos saber de estos elementos, como la resistencia, los voltajes, etc. Es decir, dentro del contexto de la termodinámica irreversible lineal, existen unas ecuaciones muy generales que tratan de explicar el juego que va a haber entre unos flujos generalizados que van a ser producidos por fuerzas generalizadas, y se puede demostrar que la ecuación de Kirchhoff, que tiene que ver con la conservación de la energía, que son la de las mallas, satisface esas relaciones de Onsager. Bueno, entonces aquí este trabajo es motivado porque ya anteriormente ha habido un estudio de un convertidor de energía totalmente estacionario, que se trabaja en condiciones isotérmicas, y bueno, y se le aplica toda la herramienta de la termodinámica irreversible lineal. Y lo único que yo voy a ver es, bajo ese mismo contexto, y viendo que la construcción formal está principalmente basada para estados estacionarios, ver si para estados no estacionarios se siguen satisfaciendo las mismas condiciones en que la teoría está construida. Bueno, ese es un poquito de historia, cómo fue que se construyó, que se consolidó lo de la TIL, que se van a caracterizar los convertidores de energía por flujos generalizadas, etc. Y lo importante es de que pueden describir esto, pues, muchos fenómenos en la naturaleza. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer básicamente? Bueno, pues la construcción de estos flujos generalizados que van a tener irreversibilidades, es decir, no van a estar en estado de equilibrio, pues lo único que vamos a hacer para ellos es, pues, nos vamos a alejar un poquito del estado de equilibrio, y entonces es válido hacer una expansión en serie de Taylor alrededor de ese estado de equilibrio. Entonces, como estamos considerando la parte de la expansión a primer orden, entonces solamente nos vamos a quedar con este término, que va a quedar que esos flujos generalizados van a estar dependientes de las fuerzas generalizadas que los producen. Entonces, básicamente, cuando uno se plantea en este esquema, uno se da cuenta que está en el estado de equilibrio. Aquel flujo
que corresponde al estado de equilibrio, pues por eso debe de ser cero, es decir, no debe de haber fluctuaciones en ese sistema, en ese estado de equilibrio. Entonces, básicamente, Onsager fue como postuló o se postularon las bases de la termodinámica irreversible lineal bajo esos tres enunciados que están aquí. Y precisamente lo que lo que se pretende ver es en este contexto para los no estacionarios, si se sigue satisfaciendo esto. Aunque ese último no lo postulamos, lo demostró. Ajá, exactamente. Bueno, entonces, para continuar con este análisis, les voy a presentar dos, digamos, parámetros que nos ayudan a describir un convertidor de energía. Estos parámetros son los coeficientes de acoplamiento, que se denotan como Q y X. El coeficiente de acoplamiento Q tiene que ver más que nada en la forma en cómo un flujo va a estar va a ser manejado o va a dominar frente a los demás. Es decir, tiene que ver con el esquema, con la configuración del propio convertidor de energía que se propone. Y el otro coeficiente de acoplamiento X, ese tiene que ver más que nada con el modo de operación del convertidor de energía. Entonces, el significado físico o por el que parten estos es... Gabriel, ¿cuál es el coeficiente de acoplamiento? El Q. Y el X, digámoslo así, que va a ser como una razón entre las fuerzas generalizadas. Sí. Entonces, bueno, aquí me atrevo a separarlo de esta forma, proponiéndolo con una X', porque estos coeficientes que aquí son, que se le llaman los coeficientes fenomenológicos de Onsager, en el contexto en el que yo lo estoy tratando, van a depender explícitamente del tiempo. Entonces no lo voy a manejar tal cual así como está este X. Bueno, entonces aquí ya aparece que un flujo va a manejar al otro, su significado físico es de que uno no va a ser espontáneo, por eso el X va a estar o tiene significado físico en ese intervalo de -1 a 0. Por el otro lado, Q va a tener va a ir en un intervalo de 0 a 1, en donde 0 pues, va a ser donde no hay acoplamiento, y 1 donde el acoplamiento es perfecto. Esa interpretación, Gabriel, se nos olvidó poner la segunda ley de la termodinámica, porque si uno pone la producción de entropía y le pide que sea positiva definida, entonces aparece ese producto que es la condición para que sea positiva definida. Y luego ya se da la interpretación de que es un coeficiente que mide el acoplamiento entre el flujo que es espontáneo y el que no lo es. Entonces ahora nada más de manera muy somera vamos a revisar las funciones características que de alguna manera ellas van a ser unas funciones compromisos cuando se les van a exigir que el convertidor opere pues de alguna manera en ciertos en un nivel óptimo, por así decirlo. Entonces, bueno, ya sabemos la definición que viene en los libros, que la eficiencia es que va a ser una razón entre la energía que uno le va a suministrar al sistema, entre la que sale, etcétera, etcétera. En este contexto, aquí yo lo voy a manejar que como todo va a ser de manera isotérmica, entonces se puede construir a la eficiencia, se puede dar una definición entre el primer término de la derecha y el segundo hay un igual, no un menos.
O yo lo estoy viendo mal, no. Se le pasó un sí, sí, igual. perdón, Sí está el perdón, menos, sí, sí. pero se le Sí, pasó sí, el igual. perdón, sí, ahí va un Un igual. Es decir, entonces estos flujos con las fuerzas generalizadas que los producen pueden ser escritos en términos del coeficiente de acoplamiento Q y la razón entre las fuerzas generalizadas X. Entonces, una vez que se hace el álgebra y por la razón que yo les dije, que esos coeficientes fenomenológicos de Onsager van a depender explícitamente del tiempo, quedan reescritos de esa manera que corresponde a la última parte de la igualdad. Asimismo, también la potencia de salida pues puede ser interpretada como esa energía útil que lo podemos nosotros interpretar como la tasa de trabajo que va a realizar ese convertidor de energía, y entonces puede escribirse de esa manera, en donde nuevamente la puedo yo reescribir por las razones dadas como la última parte de la igualdad. Está la parte de la función disipación, que esa también es una de nuestras funciones características, que más que nada nos va a medir el consumo interno de energía, que está muy relacionada con la producción de entropía que precisamente va a tener el convertidor de energía, y esta nos va a expresar pues esa energía útil que va a haber entre el acoplamiento del flujo manejado con el manejador. Y la última es una función objetivo que fue propuesta en el 91 por el doctor Angulo, y entonces estas la vamos a definir como la diferencia entre la potencia de salida y menos la disipación del convertidor, y va a quedar entonces dentro de este contexto como se presenta ahí. Bueno, entonces vamos ahora sí a pasar a la metodología. Entonces, dado que ya les comenté que el convertidor que yo voy a estudiar es un circuito RC que es no estacionario por su naturaleza, pues entonces podemos reescribir por las ecuaciones de Kirchhoff, y me van a quedar de esta manera. Nos damos cuenta pues que es una ecuación integral y que puede resolverse. Pero bueno, ahorita vamos a ver la metodología en cómo yo procedí a resolver. Aquí está el esquema en donde yo estoy considerando que mi flujo de corriente, en este caso J1, es el que va a manejar a J2. Y aquí en ese sentido es como va a circular la corriente. Y pues bueno, vamos a ver los dos casos que se pueden estudiar de esto, que ahorita se los voy a comentar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hice? Bueno, pues entonces, esas ecuaciones que yo les presenté, que salen de manera natural de escribir las ecuaciones de Kirchhoff para las mallas, pues entonces las paso al espacio de Laplace mediante unas transformadas de Laplace, en donde ya no voy a tener una ecuación integral, sino ahora voy a tener una ecuación algebraica en términos de este nuevo parámetro S. Y bueno, y pues el objetivo ahora es resolverla, es decir, encontrar I1 e I2 en términos de mis fuerzas generalizadas X2 y X1. Pues bueno, eso se hace, y entonces para regresarme nuevamente al espacio en el que yo puedo medir, en el espacio físico, por así decirlo, pues entonces ocupo la transformada inversa, que se puede demostrar que es equivalente a usar la fórmula de Heaviside, en donde las AIs son las raíces de mi polinomio QS. Es decir, que de la manera en como yo encontré las soluciones en el espacio de Laplace, me quedaron de esta forma, en donde yo pude identificar un polinomio PS y un polinomio QS. Y ya, y se procede con eso. Y entonces, bueno, pues la aparente conclusión, o
o a lo que se llevó es, pude entonces encontrar los flujos generalizados en términos de mis fuerzas generalizadas que los producen y con los coeficientes fenomenológicos que están acompañados de ellos. Esos coeficientes fenomenológicos, digamos que su interpretación física es algo así como las propiedades microscópicas que pueden describir el carácter macroscópico del convertidor de energía. Es decir, estos coeficientes fenomenológicos ya traen las características de los materiales, sus resistividades, sus capacitancias en este caso. Todo depende del tipo de convertidor que se esté estudiando. Y entonces uno se da cuenta que a pesar de que es un convertidor de energía no estacionario, se siguen satisfaciendo que los elementos cruzados son iguales. Bueno, entonces estas partes de aquí son porque si se puede considerarse o no que el capacitor está inicialmente cargado o no. Bueno, entonces ahora pues vamos a ser un poco más flexibles y vamos a ver si ahora las fuerzas generalizadas que producen esos flujos pues también dependen del tiempo. Es decir, vamos a considerar el caso de fuerzas alternas, fuentes de voltaje alternas, en donde básicamente esa es su construcción matemática, en donde las deltas y las betas van a ser los desfases que puede haber entre una y otras, y Z1 y Z2 van a ser las impedancias del circuito. Entonces nuevamente procedemos con usando las expresiones de Kirchhoff para las mallas, y entonces aquí les denoto que para este caso mi impedancia va a tener este modelo algebraico. Y pues bueno, nuevamente se procede a hacer tratar de escribir los flujos generalizados en términos de las fuerzas generalizadas. Y bueno, una vez que uno resuelve eso, entonces se da uno cuenta que nuevamente, a pesar de que las fuerzas generalizadas son dependientes del tiempo, los coeficientes fenomenológicos de Onsager siguen siendo iguales, los cruzados. Bueno, entonces digamos que esa es su expresión algebraica. Entonces ahora sí vamos a pasar a la parte de los resultados. En la parte de los resultados lo que yo voy a hacer es, una vez que ya están determinadas las funciones características, entonces ellas me van a permitir que yo pueda dar o describirlas, describir el convertidor de energía en algún régimen de operación óptima. Para hacer eso, entonces necesito que meterle valores físicamente aceptables al arreglo de las resistencias con los capacitores. Entonces yo de la literatura tomé pues los más manejados, los más comunes que se ven, están dados aquí. Pues bueno, entonces ahora sí vamos a proceder a mostrarles primeramente que los coeficientes fenomenológicos de Onsager varían con el tiempo, como ya les había dicho, y ahí están la forma de sus curvas, que son monótonas decrecientes con el tiempo. Y esto va a contribuir mucho a describir cada una de las funciones características. Primero, ahora en esta parte les voy a mostrar cómo es las gráficas de los coeficientes de acoplamiento y de la razón entre las fuerzas generalizadas. Principalmente hay que notar aquí, en la del coeficiente de acoplamiento. Vemos que tiene el mismo comportamiento similar como la gráfica de la corriente contra el tiempo
de un circuito RC, porque después de que uno activa el circuito, va a haber un tiempo de respuesta en él, en el que lo que va a pasar es que cuando la corriente va circulando por los elementos físicos, primeramente las resistencias lo que van a hacer es que van a empezar a disipar energía, pero los capacitores van a empezar a almacenarla. Va a llegar va a coincidir en un tiempo en el que el capacitor se va a saturar, y eso se va a interpretar como si se abrieran sí, como si se cortaran físicamente el conductor por donde está pasando lo de la corriente. Y precisamente eso es lo que está mostrando el coeficiente de acoplamiento. Va a empezar con un acoplamiento aparentemente máximo y se va a ir degradando con el tiempo hasta que va a caer a cero, que es precisamente cuando pasa eso, cuando ya no tenemos circuito alguno. Bueno, aquí les voy a... No me detuve mucho tiempo en mostrar las gráficas de las eficiencias porque van a salir muchas para diferentes intervalos de tiempo y que van a estar alrededor del tiempo característico del circuito. Pero es de notar que todas las demás funciones características tienen el mismo comportamiento como en los casos no estacionarios. Es decir, las que tienen sus máximos respectivos pues coinciden con esos máximos, los que tienen los mínimos coinciden con esos mínimos. Claro que van a ser con superficies en el tiempo. Ese es otro modo de operación, que se le llama la potencia eficiente, tiene el mismo comportamiento. Aquí solamente analicé la parte de la eficiencia y cómo están o cómo se operaría el convertidor a máxima eficiencia o a eficiencia óptima. Se puede ver ese mismo comportamiento para cada una de las funciones. Estas gráficas son para para el caso de que las fuerzas dependen del tiempo. Claro que aquí se ven cómo va alternando. Las otras dos coinciden con la eficiencia y con la potencia eficiente. Las conclusiones que se pueden decir que son de que el trabajo ya dado.